Hola, ¿cómo están, eternos aprendices? Me llamo Uriel Bermúdez y estamos de vuelta acá nuevamente con nuevo contenido. Estuve por casi 3 semanas sin poder hablar debido a que me dio una virosis como las que suele dar para estas épocas, donde estuve tosiendo y botando moco como ustedes no se imaginan. Estuve resfriado y producto de la tos que me dio, se me irritaron las cuerdas vocales, por lo que yo batallaba para poder hablar, pero siempre salía la voz del gallo Claudio porque tenía las cuerdas vocales irritadas, por lo que tuve que descansar un poco y reponer fuerzas para poder volver. Por ello es que en el último video que subí al canal ustedes se dieron cuenta de que igual hice el video, aunque les pedí que me disculparan por si se notaba un poquito la tos, que creo que no se notó tanto, pero lo importante es que ya estoy regresando a mi buena salud y obviamente con eso vamos a regresar a nuestra programación habitual. Como lo había dicho en el video donde hablé sobre la nueva generación demográfica que se empezó a gestar en este año 2025, conocida con el nombre de generación beta, a partir de hoy comienza una serie de videos donde vamos a hablar a profundidad sobre cada generación demográfica, desde la primera hasta la más reciente, que es la generación alfa. En este caso, hoy le toca el turno a la primera generación demográfica de la que se tiene registro, que se llama la generación perdida. Pero antes de entrar directo al asunto, como quien dice, vale la pena repasar nuevamente el concepto de lo que es una generación. Se dice que una generación está conformada por, y citamos, un grupo o conjunto de personas que conviven en un periodo promedio comprendido entre los 20 y 30 años. En pocas palabras, un grupo de personas que nacen en una década específica y que luego cuando tienen hijos, sus hijos cuando crezcan formarán parte de una nueva generación y así sucesivamente. Con todo esto, la llamada generación perdida estuvo compuesta por personas que nacieron entre los años 1883 y 1900, llegando a adquirir la mayoría de edad entre los años 1910 y 1920. Por lo tanto, se considera que esta es la primera generación cuyos miembros vivieron la transición del siglo XIX al siglo XX. Pero ¿qué es lo que hace que esta generación sea única, por no decir otra cosa? Así como cada generación tiene su particularidad, no sería extraño para muchos que esta generación no la tuviera. Resulta, pasa y acontece, que la generación perdida tiene la particularidad de ser, además de ser la primera generación que vivió los primeros albores del siglo XX, además de presenciar el hundimiento del Titanic ocurrido entre el 14 y 15 de abril de 1912, fueron testigos presenciales y participaron activamente en la Primera Guerra Mundial, justamente la época donde muchos de los miembros de esta generación llegaron a la mayoría de edad. ¿De dónde viene el nombre generación perdida con el que fue bautizada esta generación en específico? Se dice que el nombre de generación perdida fue acuñado por la novelista, poeta y dramaturga estadounidense Gertrude Stein, que a su vez fue popularizada por un colega suyo, nada más y nada menos que el famoso escritor Ernest Hemingway en su novela titulada The Sun Also Rises, publicada en el año 1926, que menciona el nombre como parte del epígrafe de la misma obra, que dice lo siguiente: You are all a lost generation, que traducido al castellano significa todos ustedes son una generación perdida, haciendo énfasis, tal vez, en lo que padeció esta generación en cuanto a las limitaciones y carencias que tuvieron que afrontar, además del sentimiento de desesperanza y desilusión en gran parte
porque sentían que sus aspiraciones hasta su propio futuro les fue arrebatado por la guerra. Las familias de los miembros de la generación perdida encarnaban los roles de la época. El hombre era considerado como el que trae el pan a la mesa, es decir, el que mantiene económicamente al hogar, y la mujer estaba relegada a cuidar de la casa, realizar actividades cotidianas como cocinar, tener hijos e inculcarles educación. Incluso lo que se condena a día de hoy, lo que es moralmente reprochado y se denomina como maltrato infantil, sea físico o verbal, era visto en aquellos tiempos no solo como algo común, sino como el deber ser para disciplinar a los niños que consideraban, entre comillas, se portaban mal. En el ámbito de la educación, cuando los niños de la generación perdida iban a la escuela, los profesores impartían sus clases bajo el manto de la disciplina y la autonomía en su aula de clases. Los profesores, cuando notaban que un niño o una niña no prestaban atención a la clase, no mostraban interés alguno o se portaba mal, el profesor los castigaba a punta de reglazos o con otro tipo de castigos disciplinarios. Asimismo, se inculcaba el aprendizaje de los temas por medio de la memorización, algo que a día de hoy todavía seguimos haciendo. Otra cosa que pasaba era que si por ejemplo había una escasez de profesores y no era posible dar clases debido a ello, los alumnos más viejos se encargaban de asistir al profesor en sus actividades hasta llegar al punto de dar clases a sus compañeros más jóvenes. Sin embargo, cabe resaltar el hecho de que la generación perdida tenía demasiados hijos, no por el afán meramente de conformar una familia, sino que lo hacían con el fin de adaptarse a las necesidades de aquel entonces, además del hecho de que la gran mayoría de los niños no vivían más allá de los 5 años, ya que muchos morían víctimas de las enfermedades, dado que la ciencia y la medicina no estaba tan avanzada como a día de hoy, y eso incidió en que de los hijos restantes que una familia pudiera tener para esos tiempos, pocos de ellos rara vez podían llegar a la adultez, ya que esa era la expectativa de vida que se tenía, y por ello son circunstancias y factores que se venían acumulando de los siglos anteriores al siglo XX precisamente. Por eso es que la expectativa de vida de los niños de esa época eran bajas. Por eso es que no sobrepasaban de los 5 años. Y si llegaban a la adultez, era por un milagro. El entretenimiento de los niños de la generación perdida era básico. Los niños jugaban con soldaditos de madera y las niñas jugaban con las muñecas. Todavía no existía la televisión y la radio como tal, ya que eso llegaría décadas después, es decir, para la década de los 30 del siglo XX. Pero lo que sí comenzó a gestarse fue el prototipo de lo que hoy en día conocemos como el cine, pero no películas completas como tal, ni mucho menos los servicios de streaming que tenemos actualmente, se hace Spotify, Netflix, etcétera, porque eso no existía en aquella época. Lo que se difundía y veían los de la generación perdida eran fragmentos de sketches de comedia, mini documentales y boletines de noticias. No obstante, había una particularidad, y es que dichos fragmentos no tenían sonido, por lo que eran acompañados de música, lecturas en vivo y, por supuesto, la participación del público. Así que más de uno se estará imaginando cómo era cuando pasaban un fragmento de una película de suspenso y lo que las personas decían de acuerdo a lo que pasaba en la escena. Gran parte de los miembros de esta generación perdió la vida en la Primera Guerra Mundial y, al concluir, lo sorprendió la pandemia de la gripe española. Por lo tanto, no hubo manera de escapar de la muerte en absoluto.
En efecto, se dice que al principio de la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, se movilizaron cerca de 20 millones de personas que fueron reclutadas, hasta ascender a las 70 millones de personas movilizadas. En general, 8.5 millones de soldados fueron desvividos y 21 millones de personas resultaron heridas a raíz de la Primera Guerra Mundial. Las mujeres, aunque no combatían de manera directa en la guerra, ya que solo los hombres eran los únicos que lo hacían, contribuían de diversas maneras. Muchas mujeres, ante la ausencia de los hombres en los trabajos que tenían antes de ser enlistados, más que todo en el sector industrial, les tocó asumir el trabajo de sus maridos, y aquellas quienes tenían una buena posición económica se dedicaban a hacer voluntariados, en el sentido de que en medio de la Primera Guerra Mundial se encargaban de ayudar a los heridos en los combates y a los refugiados. Cuando terminó la guerra por medio del Tratado de Versalles de 1919, volvió la normalidad, pero lo que nadie sabía es que esa normalidad duraría muy pocos años, ya que la década que le seguía a la de 1910, es decir, los años 1920, conocidos como los felices años 20 entre comillas, si bien supuso un enorme contraste con las décadas pasadas en el sentido de que hubo prosperidad económica, hubo un auge en el entretenimiento y cada una de sus variedades, hubo un aumento de las libertades, no solamente en cuanto a la libertad de expresión y pensamiento, sino también a otros aspectos literalmente, aunque ciertos de esos aspectos son discutibles a día de hoy. Ello no bastó para detener lo que ya era inevitable: la Gran Depresión, que trajo consigo una enorme recesión económica que no solo afectó a Estados Unidos, sino al resto del mundo occidental, y por ende sentó el ambiente en el que crecería la próxima generación, la llamada generación grandiosa, que eran en su mayoría los hijos de la generación perdida, que les tocaría vivir en aquellos tiempos difíciles y que, dentro de unos años, al igual que sus ascendientes, se enlistarían en una nueva guerra mundial provocada por cierto pintor austriaco con bigote corto que gobernaba despóticamente Alemania bajo su régimen, que conocemos como la Alemania nacionalsocialista, de forma abreviada, la Alemania nazi. Con todo esto, la influencia literaria se ha hecho notar en esta generación con escritores como Gertrude Stein, Ernest Hemingway, de quien les hablé hace unos minutos atrás, William Faulkner, Thomas Wolfe, T.S. Eliot, Ezra Pound, F. Scott Fitzgerald, John Steinbeck, John Dos Passos, Jan Gries y Sylvia Beach. En muchas de sus obras, especialmente las de Hemingway y Fitzgerald, la temática que era común era lo que ellos percibían era la decadencia de la sociedad, la frivolidad y hasta el fin del llamado sueño americano. Curiosamente, hasta de eso estamos hablando desde hace unos 10 años para acá, si no es que antes. Lo que sí parece paradójico es que casi todas las generaciones, desde la generación perdida hasta la generación alfa, han tenido más o menos las mismas problemáticas, las mismas aspiraciones, anhelos y sueños. Lo único en lo que las generaciones se diferencian, obviamente, son las épocas, su mentalidad, las ventajas y desventajas que cada generación tiene, por lo que el término generación perdida es tomado de forma subjetiva por parte de ciertas personas para expresar críticas hacia ciertos aspectos tanto de la sociedad como de la generación en sí. En fin, lo que hemos visto sobre la generación perdida hasta ahora refleja cómo una generación, a pesar de sus limitaciones económicas, sociales, desarrollaron su temple, un carácter estoico que sirvió de puente para que sus descendientes pudieran atravesarlo, y con ese acompañamiento ver si la generación que los reemplaza haría un trabajo mucho mejor que lo que ellos hicieron. Seguramente muchos de ellos les aconsejaron a sus hijos que lucharan por sus sueños,
que se esforzaran por dar lo mejor de sí y de procurar que los que vengan después de ellos encuentren un mundo mucho mejor, o a lo mejor uno con menos problemas que lo que les tocó vivir. Otros niños, sin embargo, no recibieron estos consejos, ya que o sus padres habían muerto en la guerra, o simplemente los padres que les tocó en la vida no pudieron ser capaces de poder darles lo que se necesitaba para que ellos comenzaran a hacer lo suyo y empezar a labrar su propio camino, hasta que llegue el momento en que la primera generación le pase la antorcha a la nueva. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, dale un me gusta y compártelo con cualquier persona a quien tú consideres le puede interesar esta temática. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que así cada vez que suba un nuevo video YouTube te avise. No te olvides de seguirme en mis redes sociales que están justo abajo en la caja de descripción. Y sin nada más que decir, se despide este humilde servidor, Uriel Bermúdez. Y esta generación fue la generación perdida, la que, a pesar de las carencias y del sufrimiento que llegaron a pasar, pudieron sembrar para que después la generación que le siguió cosechara los frutos, sean buenos o malos, pero cargarían con la responsabilidad histórica de poder intentar superarse frente al pesimismo.